en la computadora. Muy buenos días, alumnos. Acabamos de dar el control número 1, muy entretenido. Espero que nadie se vuelva Hulk después de que sepa sus resultados, ¿cierto? Son bromas, ¿eh? Oye, aprovechando que venimos con esta materia así calentita, recién salida del horno, ustedes la han preparado para el control, además que es la misma materia muy parecida a la que vimos en la clase número 1. Y la semana pasada, bueno, que gracias a ustedes, a su concentración, alcanzamos a pasar 3 materias distintas, una clase muy intensa. Me gustaría que cerráramos un poquito a este maravilloso autor, nuestro papi, Gordon Allport, ¿cierto? Entonces, Gordon Allport, o Allport, la verdad es que no soy experto en el lenguaje inglés. Aquí alguno de ustedes me corregirá si es Allport o Allport, o otra cosa, ¿cierto? En fin, la, la, mm, decíamos que su gracia era que él había fundado la Escuela de Psicología de la Personalidad como rama científica y que se había, digamos, había asentado los conceptos quizás más importantes del estudio de la personalidad, por ejemplo, el concepto de rasgo. Vimos su definición de personalidad, revisamos lo que para él son los rasgos primarios, secundarios, comunes y propios. Revisamos la diferencia entre enfoque ideográfico y nomotético. Y entonces, digamos, nos pudimos dar cuenta de muchas cosas al estudiarlo. Ahora bien, me gustaría que lo clasifiquemos. ¿Se acuerdan que en el curso, en la primera clase postulamos 4 principales debates, ¿cierto? Entonces, el primer debate, Allport sería un psicólogo que plantea un modelo internalista, situacionista o interaccionista. ¿Qué dirían ustedes? Ya, a ver, en el chat alguien dice internalista. ¿Hay alguna otra internalista? Interesante. ¿Alguien piensa algo distinto? Internalista estructural. Ya, pero te adelantaste al otro debate. Entonces, eh, a ver, les quiero hacer una pregunta. Hay 3 personas que respondieron que era internalista. Me gustaría que alguno de ellos defendiera su punto de vista. Atención todos con este diálogo que vamos a tener ahora porque esto ayuda a poder profundizar y a entender la materia. ¿Por qué Allport sería internalista? Porque se ve como él Se cortó, Fernanda, estabas hablando de algo muy interesante y se cortó. que él tiene la opción de elegir sus actos porque es un individuo libre en sí y al momento de elegir los actos sería internalista porque piensa en él, piensa en quién es él. ¿A Eso qué es te lo que yo refieres con entiendo. elegir los actos? A la libertad que tenemos de por sí como personas. Allport plantea que tenemos libertad como personas. O sea, no, pero yo lo entendía así como que en sí entiende que la conducta está determinada como por factores que son propios y que Ya, definen al individuo, más que nada. perfecto. O sea, a ver, ¿alguien aquí tiene algún reparo o objeción a la idea de que para Allport existen factores personales o internos? Yo creo que Porque me tupí. todos estamos de acuerdo con que Allport considera la existencia de factores internos. Ninguna duda de eso, ¿cierto? Aquí nadie lo duda. La Claro. pregunta clave es, ¿qué rol le da él a la situación? Si es que le da algún rol. Porque si no le da ningún rol, es internalista. Pero si le da algún tipo de rol a la situación, entonces quizás interaccionista, ¿no? Pero, profe, entonces esto de que tiene un enfoque que es ideográfico y nomotético, ¿por qué entonces sería situacionista? No, todavía no he dicho que es situacionista.
no dicho, estoy planteando que de encontrar algún aspecto situacionista en la teoría de Allport, tendríamos que entonces clasificarlo como interaccionista, ¿no? Claro. Lógico. Encontramos en lo que vimos la semana pasada, que fue cortito, ¿hubo algún indicio de que la situación tenga algún rol importante? Por lo que vimos, me arriesgo a decir que no. Ya. Porque, profe, habíamos visto que él veía como, por lo que tengo en mi apunte, los procesos mentales y los fisiológicos como unidad, pero en ningún momento se habló de que el ambiente podría influir en algo. Ya, muy interesante. ¿Alguien, sí, alguien opina que hay algún rol del contexto o de la situación en la personalidad para Allport? Profesor, yo tengo una pregunta más que una respuesta. Que si podría ser interaccionista, si como que a la conducta se le agrega un factor externo, por ejemplo, lo que pasaba con Hulk, que Albert, no sé, pues pasa por una situación de tristeza, por algo externo a él, sí podría ser interaccionista, porque va a tener como sus cosas personales dentro de él, que sería internalista, Sí, perfecto. pero también puede ser situacionista porque entiende Albert nuestra conducta que está determinada también por el ambiente o una situación en específico. Entonces, podría igual ser interaccionista. Perfecto. Hay 3 alumnos que han levantado la mano, no, 4 ahora. Escuchemos a los 4 y después damos veredicto. ¿Les parece? Entonces, yo los voy a decir en el orden que los tengo en la pantalla. Tomás Prieto, póngale. Sí, profe. No, que según yo, o sea, lo que entendí es que Allport habla de los rasgos y los rasgos em, comparte como parte de sí en distintas situaciones. Por lo tanto, ese rasgo de la personalidad no cambia. Por lo tanto, Allport sería internalista estructural, porque ahí es donde se ve como la variable del rasgo dentro de la persona como una estructura que no cambia. Ya. Muy bien, Tomás Prieto. Belén Martínez, por favor, póngale. Ay, profe, es que estaba revisando la materia y a fin de cuentas el rasgo gregoriano era de Alport, ¿cierto? Gregario. Gregario, sí. Gregoriano Entonces, usa. me confundí, Gregorum, me confundí. portantes ramos olivarum. Eso, el canto gregoriano Qué hermoso, es fuera de serie. Es para los que quieran a me sorprenderse de encanta. música hermosa, hermosa, hermosa. Busquen en YouTube canto gregoriano. Canto de hace más de 8 siglos, que todavía en algunas partes se sigue cultivando. Perdón, vuelta Belén Martínez, el rasgo gregario. Sí, es el rasgo gregario. Y por lo que voy a retirar todo lo dicho anteriormente de mi parte y digo que el estímulo, que sería como ir al teatro y dar su respuesta, como que sí sería importante la situación. O Porque sea, hay un estímulo y hay una respuesta. el rasgo interactúa con la situación. Exacto, entonces yo diría que podría ser el modelo interaccionista. Retiro todo lo dicho anteriormente de mi parte. Belén Martínez, Divisiones. basándose en una lámina de la materia, está cambiando el curso de nuestra conversación. Tamara Suárez, adelante, por favor. Yo iba a hacer referencia a la definición que mandó Will, que básicamente, claro, Alport habla de un dinamismo de los rasgos psicofísicos de la persona, pero dice que ese dinamismo de los rasgos va a determinar la conducta, forma de pensar del individuo. Entonces yo creo que es internalista, porque dice que los rasgos que como que ya tienen son los que determinan su conducta, no que la situación eh, va a influir de manera predominante en su forma de actuar. Perfecto.
Muchas gracias. Entonces, había una cuarta persona con la mano levantada, que no era Sergio Serrano, era otra persona, pero me parece que ya no quiere participar de este debate. Belén Martínez tiene la mano levantada. Ella ya habló, pues, ya habló. Ay, no, ella, que se ella le dio hemos el bajado. dio el golpe en la mesa y dijo, no. Así que Profesor, yo quiero revisar una cosita con ustedes. Porque, ¿dónde estás? Ya. Yo les voy a compartir una cosa y no voy a decir nada. ¿Ven esto? Sí, profe. Esta fue la definición que dimos en la primera clase, dijimos que era del papi Alport. Quiero que la lean atentamente y digan en qué parte está el rol de la situación. en la adaptación al medio, ¿no? Listo, no hay nada más que decir. Tenemos dos pruebas contundentes de que Alport es interaccionista. Sí, porque tiene una organización dinámica y se... Tenemos que considerar que Alport es un psicólogo inteligentísimo y que él, más que parcial, es un tipo que en general abre y integra posibilidades. Si ustedes se dan cuenta, no es como jugado por una sola cosa, muy como Talibán. Es un tipo más bien abierto de mente. Se considera todo, considera los rasgos, el proceso de formación, lo biológico, lo psicológico. Incluso podríamos decir que en cuanto considera la libertad personal, lo espiritual, ¿cierto? Y aquí también considera el rol del medio, como en el fondo que la persona se va adaptando al medio y en ese proceso de adaptación eh, también va desarrollando sus rasgos. Entonces, entre eso, junto con la prueba que dio Belén Martínez, a la que también hay que felicitar hoy día, con esto del rasgo gregoriano, ¿cierto? El, con, el que, en el que muestra que un rasgo se expresa de maneras diferentes gracias a las distintas situaciones, interactuando. Entonces, a ver, yo diría que es interaccionista, aunque en un 80% el factor personal es lo más importante, podríamos decir. O sea, no llega a ser 50-50, pero considera el rol de la situación. Por lo tanto, para esta asignatura, entendiendo también que no hemos visto en profundidad, porque de repente tendríamos que leer sus textos directamente, leerlo a él y preguntarle a él, pero hasta aquí la información que manejamos, vamos a declarar a Alport como interaccionista, aunque poniendo mayor énfasis en el factor personal. Vicente Flores, tú tienes la mano levantada ahí. Sí, profe. Mi pregunta es, ¿qué papel tiene esta como homeostasis que salía en el texto en esta adaptación al medio que postulaba Alport? Habría que preguntarle a Alport. Ya, la pregunta Sí, mañana. digamos, yo no soy experto en Alport, Ya, pero es un autor al cual habría que leer, y leyendo su libro, tiene un librazo que se llama, creo que es de la personalidad directamente, habría que inferir de qué manera se da esta adaptación al medio. Pero por lo pronto, para efectos de nuestra asignatura, lo vamos a considerar como interaccionista, ¿ok? ok. Segundo dilema, este es más fácil. Para Alport, ¿los rasgos son biofísicos o biosociales? Y aquí espero que nadie se equivoque. A ver. Biosociales. Biofísicos, biosociales, dijo alguien por audio. Hay 3 personas por el chat apostando a biofísicos. Son biofísicos. Biofísicos. ¿Por qué sería biofísico? ¿Quién de los que
¿Quién de los que postula biofísicos lo quiere sostener? Lo leí, está explícito. Pero en una de las declaraciones él postula que son atributos físicos innatos y hábitos ambientales que interactúan y expresan un rasgo. Entonces Ya. son biofísicos. Sí, atención. No nos confundamos. Biofísico y biosocial no significa que, más que hablar del origen del rasgo, si el rasgo se forma por influencia del ambiente o por influencia de la biología, la pregunta, la diferencia entre biofísico y biosocial es si acaso el rasgo existe y si acaso está en la persona o es simplemente es un constructo hipotético que se puede postular desde fuera, pero que no tiene existencia real. No entendí. A ver, nuevamente, biofísico es que, por ejemplo, el rasgo gregario estaría, digamos, estaría como digamos, tiene una existencia real en mi persona biofísica. O sea, incluso podríamos quizás rastrearlo a nivel biológico y psicológico y decir, ahí está el rasgo, como que el rasgo existiera en mí. No importa dónde yo vaya, yo soy gregario. En cambio, biosocial significa que simplemente uno tiene hábitos, uno se comporta de muchas maneras, pero desde afuera alguien asigna un rasgo, pero es una asignación arbitraria. En esto se juega todo. Por ejemplo, el tipo que regalaba flores. Si yo regalo flores y soy amable con las mujeres, entonces alguien puede decir, él es, eh, él es galán. ¿Por qué? Porque es amable, porque es simpático con las mujeres, porque le regala flores. Otro puede decir, es fresco. Sí, porque aprovecha todo eso para conseguir otros fines. Entonces, digamos, según esta mirada, desde afuera se asigna, y en el fondo no es que yo tenga frescura en mí o galanería dentro de mí, pero para Alport sí habría, si es que soy galán porque lo tengo adentro. ¿Se entiende? Profe, Belén. entonces no es como una etiqueta que él vea. La etiqueta se parece más a la visión biosocial. Se pone una etiqueta desde fuera y que como etiqueta se pega por fuera, pero no es profunda. Es biofísico. Entonces, Es- ya. Alport es el gran teórico que postula que los rasgos son biofísicos, o sea, que existen y que los rasgos están en la personalidad. Él es el que mejor defiende esta tesis. Es el gran defensor de la idea biofísica. De hecho, él es el que acuña ambos conceptos, biosocial y biofísico, para referirse a los debates de su época, y él se casa con el biofísico. Él piensa que el rasgo gregario está en el chip de la persona, y entendiendo chip por la mezcla entre biología y psiquismo. O sea, está en la persona, no importa donde sea que vaya, lo trae. Independiente de lo que de fuera se pueda decir, la persona es gregaria. ¿Ok? Así que ninguna duda con Alport, es el gran biofísico. Tercero, tampoco creo que es muy difícil de ver. Postula que la conducta surge de un choque de fuerzas dinámicas, de algún tipo de estructura interna, o más bien de la biología simplemente. ¿En cuál estaría Alport? Es bueno esto que nos demos tiempo para pensar la materia, porque ¿Puede está repetir la bien pregunta, profe, por entendemos. favor? ¿Perdón? ¿Puedes repetir la pregunta? Pues, La pregunta es si para Alport la conducta es fruto
de una interacción o choque de fuerzas interiores, es dinámico. Si para Alport la conducta es producto de algún tipo de estructura interna, o si para Alport la conducta es producto simplemente de algún factor biológico. Yo creo que es de choques internos. Choques internos. Dinámico. ¿Cuál sería el choque interno que explica la conducta según Alport? Los rasgos. Los rasgos no son fuerzas que chocan entre sí, son estructuras para Alport. Pero podría ser los rasgos como con lo que la persona va pensando, haciendo referencia como a lo psicofísico, los rasgos que la persona tiene, como con lo que va reflexionando la persona. No sé, yo al menos yo nunca cuando les presenté a Alport, nunca les presenté que él haga eso, que él distinga entre una manera de pensar distinta del rasgo y que interactúen entre ellas. No lo postulamos. ¿Podría ser el rasgo más adaptarse a la situación en la que se encuentra? ¿Ya? No, a ver, es bueno que esto es bueno para que aclaremos la materia. Estamos en el tercer dilema, ¿cierto? El tercer dilema se pregunta si acaso la conducta surge o la personalidad surge de un choque de fuerzas. Principalmente con esta idea del choque de fuerzas o de la idea dinámica, ya voy a dar la palabra, se está refiriendo, según el texto, principalmente a los enfoques teóricos ligados al psicoanálisis. No se olviden que para el psicoanálisis hay un choque de fuerzas entre el yo, el ello, el superyo y las distintas pulsiones, por ejemplo, pulsión de vida y pulsión de muerte. Esas tensiones estarían dentro del organismo y de este choque de fuerzas se determinaría la personalidad y la conducta. Por lo tanto, no es la postura de Alport. Más bien los enfoques psicoanalíticos se podrían postular como dinámicos, porque efectivamente ellos provienen de choque de fuerzas o de tendencias del psiquismo, que no es el caso de Alport. ¿Ok? Para que vaya quedando claro. En cuanto a estructura, principalmente nos estamos refiriendo a todos los enfoques que hablan de los rasgos. Los rasgos vendrían a ser estructuras o complejos biofísicos muy enraizados y que prácticamente hacen la conducta casi predecible. Como están tan arraigados en la manera de actuar y de pensar, se vuelven verdaderas estructuras que son, como toda estructura de la construcción, son muy difíciles de botar. Esos serían los rasgos, ¿cierto? Y sin duda, para Alport, los rasgos cumplen un rol primordial. Y finalmente están aquellos enfoques que se llaman biológicos y que hacen depender la personalidad y la conducta, por ejemplo, de la constitución física. Hay un enfoque que dice que los que son más gorditos tienen una personalidad más simpática, que los que son más flacos tienen una personalidad un poco más seca, los que son más atléticos serían una personalidad más motivada, como que si la personalidad dependiera de cómo está armado el cuerpo. Otros postulan que provendría de la conformación cerebral. Hay autores que, por ejemplo, piensan que si el cerebro es más grande acá que acá, entonces la persona es de una manera o es de otra. Entonces, lo que quiero decir es que la biología sería lo crucial. ¿Se entiende? Como la frenología que se plantea en el chat, donde el tamaño de las distintas regiones del cerebro determinaría la conducta, ¿cierto? Para Alport,
Entonces nos tenemos que preguntar cuál sería el enfoque de Alport. Doy la palabra a Márquez y a Martínez antes de dar veredicto. Profe, yo en realidad no sabía si esto estaba correcto, pero en la clase, en la diapositiva que usted presentaba, decía que los rasgos eran como un punto de unión entre los procesos mentales y los componentes fisiológicos. No sé si eso estará, a eso se refiere. Bueno, con eso lo que estamos diciendo es que para Alport los rasgos son de carácter, son estructura, pero también tienen algún tipo de arraigo biológico. De nuevo, Alport es amplio. Alport es un autor que me gusta mucho porque en vez de decir que es esto o esto, en general respondes esto y esto. Como que te dicen, oye, ¿tú quieres hamburguesa o pizza? ¿Y por qué no las dos? ¿Cierto? Alport siempre, en general, tiende a responder que las dos. Entonces, aquí lo mismo, para Alport, ¿es estructura? Sí. Pero también es biología en el sentido de que estas estructuras tienen un arraigo biológico. ¿Se entiende? Es un autor complejo de clasificar Alport. ¿Se entiende, Márquez? Sí, sí. Entonces, Belén Martínez y doy mi veredicto. Profe, para hacer como una síntesis, la pregunta es más que nada qué es la personalidad para el Papi Albor, ¿cierto? Estamos revisando Papi Alport a la luz de los 4 debates acerca de la personalidad que planteamos nosotros en la primera clase. Ya, porque sí, así creo que usted ha dicho como todo el rato que es para él como la personalidad, porque ha dicho todo el rato que para él es como algo que se une, una cosa unida con otra. Entonces, en eso yo tengo apuntes que sale que para él es como lo físico, lo biológico y lo mental, es como todo unido. Sí. Sí, claro, es así. Entonces la pregunta es, ¿él es dinámico, estructural o biológico? Una combinación. Una combinación en que yo Él es diría, dinámico. Es dinámico. Sí, es dinámico, es como que mezcla todo. No es necesario, lo que usted dice, no es necesario escoger uno ahora, para él. pero encuentra- tendrías que darme alguna prueba de que sea dinámico, que él plantee que hay algún tipo de choque de fuerzas internos del cual deriva la conducta. Si me dan una prueba de eso, tendríamos que clasificarlo como también dinámico. Está en el texto. Ah, ahí está la prueba. Ah, no. Pero es que yo veo que él también ve lo psicológico, en cómo afecta en la conducta, ve también lo social, que es la cultura, y también nos afecta porque, por ejemplo, tenemos algo biológico que va de por sí, que es el temperamento. Nuestro carácter se forma a través de la sociedad, a través de cómo nos crían, a través de nuestra cultura. Y también me falta algo. ¿Y cuál era el otro? Biosocial y me faltó una. Se me olvidó. ¿Cuál era el otro, profe? ¿Psicológico? Ya, y lo psicológico sería todo lo que nos pasa, los pensamientos, las emociones, y eso se ve a través también de la conducta que tenemos. Por ejemplo, si estamos tristes, no va a ser lo mismo que una persona vea exteriormente una sonrisa. No vamos a demostrar eso, porque nuestra psicología, nuestra conducta también cambia a través de lo psicológico. O sea, si me murió una persona que es muy importante para mí, yo no voy a estar feliz. Voy a estar con una cara larga o voy a estar triste, voy a estar pensativo, me van a preguntar qué me pasa porque se ve a través de lo externo. Y ¿Ya? eso es súper importante como en la conducta. Entonces yo digo que es dinámico porque los tres influyen en lo que es conducta y en lo que es la persona en sí. Mira, estoy de acuerdo contigo siempre y cuando entendamos dinámico de una manera distinta. Si es que por dinámico vamos a entender que
que es producto de fuerzas ambientales sumadas a fuerzas internas, etc., sí es dinámico, pero en el sentido de lo que el texto del texto que estuvieron estudiando para el control de hoy día, dinámico tiene un sentido más restringido. Dinámico refiere como a una lucha o pugna de fuerzas interiores. Como que si Allport planteara que un rasgo lucha contra otro rasgo, pero Allport no plantea eso. Entonces, de nuevo, no confundamos. Es cierto que Allport es integral y que considera muchos factores, pero en ningún momento yo he visto a Allport plantear que haya algún tipo de pugna entre rasgos distintos que se pelean por cuál le gana cuál. Eso no lo hemos escuchado. Por lo tanto, usando la acepción de la palabra dinámica que estamos trabajando hasta acá, Allport no sería dinámico. Pero eso no significa que Allport descarte la interacción entre lo interno y lo externo. ¿Se entiende? Sí, profesor, se entiende. Entonces, vamos, no sería dinámico, excepto que en algún texto alguien me diga, profesor, leí a Papi Allport y él plantea que los rasgos pugnan entre ellos y que luchan. Yo tendría que decir, alumnos, me equivoqué, un alumno estuvo leyendo a Papi Allport y se dio cuenta que Papi en realidad es dinámico. Entonces ahí habría que corregir, pero hasta aquí, hasta lo que tenemos aquí, es principalmente estructural, podríamos decir como un 80%, y 20% biológico, porque él considera que los rasgos son psicobiológicos. Entonces, algo de biológico tiene. Por lo tanto, Allport sería estructural y biológico, no dinámico. ¿Ok? Bien. Sí, profesor. Bien. Y nos queda la última patita. Cuarto dilema. Para Allport, la personalidad es causada por la herencia biológica o por la influencia ambiental, o por una mezcla. No, la influencia ambiental. Según yo. Yo creo que una mezcla. Es que tu temperamento en sí viene del nacimiento. Y el temperamento no va a cambiar. El Pero temperamento... igual se ve afectado por el ambiente. Tienes toda la razón, el temperamento viene de nacimiento, viene heredado biológicamente y se puede modificar, pero no cambiar. Pero para se puede Allport, moldear un poco con el carácter, ¿no? sí, pero para Allport la personalidad es mucho más que el temperamento. Exacto. Y depende de la conducta. Y de la sociedad, nuestras creencias, todo eso demanda nuestros pensamientos, las metas, todo eso. Entonces, yo opino que lo que usted dijo es el temperamento algo de nacimiento, la personalidad y el carácter se forja a través del medio social, a través de las creencias que nos dieron, a través de la religión que nos dieron, nuestra familia. La familia no va a ser igual a la de otra persona. Pueden tener rasgos en común mi familia con otra persona, pero jamás van a ser iguales. Entonces yo no voy a ser igual a otra persona porque yo tengo mis propios rasgos. Y por ejemplo puedo tener otros valores de míos propios, pero también puedo tener valores comunes, pero va a depender de cómo me criaron, o sea, cómo me criaron, cómo veo a la sociedad, cómo es mi conducta día a día y cómo la voy cambiando a través de mi aprendizaje. Porque eso es día a día, o sea, es lo mismo que, por ejemplo, el profesor Nicolás dijo en la cápsula. Hay que vivir el día a día y nuestra personalidad puede cambiar día a día. La personalidad es un factor que cambia. El temperamento sí se puede modificar, pero siempre va a ser tu temperamento, nunca va a cambiar porque es algo biológico. Y lo biológico en sí, según la ciencia, es moldeable, pero nunca cambia. Es como si yo dijera, tengo un gen, lo quiero cambiar y lo saco y lo cambio.
no puedo. Profe, Oye, bueno, es muy coherente lo que planteas tú, Fernanda, pero mi pregunta es, ¿esa es tu manera de verlo o es la manera de Alport de verlo? Es lo que yo entendí de Albert, la verdad. Ya. profe. Sí, adelante, hay una persona que está hablando. Sí, Connie. La personalidad, como dijo igual Fernanda, es biológica, pero en varios puntos igual Fernanda también dijo que era ambiental. Entonces, es una combinación de ambas, porque si bien la personalidad puede ir cambiando según el ambiente, el temperamento no, el temperamento es netamente biológico. Puede combinarse con los rasgos sociales, pero es ambas, es una combinación. Eso me da a entender algo. Bien. Les voy a decepcionar. ¡Chan! En toda la materia que vimos de Alport, en ninguna parte vimos cuál era su manera de pensar sobre las causas de la personalidad. En ninguna manera, en ninguna parte, él menciona la importancia de los factores genéticos, ni tampoco menciona que la personalidad pueda ser causada exclusivamente por aprendizajes. Por lo tanto, habría que decir, o sea, es que esto es bueno que tratemos de ser objetivos. En base a la información que manejamos hasta acá, no tenemos ninguna prueba, a diferencia de lo que vimos antes, porque, por ejemplo, mirando la definición de personalidad de Alport, se notaba que él era interaccionista, al tiro, porque teníamos la prueba. Nosotros no tenemos ninguna prueba de la manera de pensar de Alport acerca de si los rasgos son causados por herencia o por ambiente exclusivamente o por una mezcla de las dos. No la tenemos. Dicho esto, podemos pasar a suponer, a hipotetizar, en base a lo que sabemos, que sí, que él le da un factor, digamos, que parece él que le da relevancia tanto a lo biológico, hereditario, como a lo ambiental. Por lo tanto, podemos hipotetizar que Alport mezcla ambos, la interacción de genética y ambiente, pero como hipótesis de trabajo, porque en realidad no tenemos ninguna prueba hasta aquí, excepto que algún alumno de usted de aquí a la próxima semana se estudie el texto de Alport y diga, profesor, aquí está en la página 309, la personalidad es heredada completamente. En ese caso tendríamos que decantar teniendo las pruebas. Pero tal cual, esto es importante lo que estoy diciendo, cuidado, y aquí voy a hacer una especie de paréntesis. Cierre, abre paréntesis. En psicología tenemos que tener especial cuidado siempre a la hora de establecer afirmaciones. Siempre. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando queremos afirmar alguna cosa tajante, por ejemplo, de algún paciente, cuando uno dice, este paciente es extrovertido. Decir algo así de fuerte, digamos, requiere de que tú tengas pruebas, de que tú tengas material suficiente para poder fundamentar tu hipótesis. No basta con una impresión o con una especie como de intuición, no basta. Tenemos que tratar de ser objetivos y siempre basarnos en cosas que se puedan ver, que se puedan comprobar. Esto me importa más allá de la materia de Alport, porque muchas veces tenemos que hacer este ejercicio de, a mí me gustaría que Alport sea ambientalista, o en realidad Alport lo dice, o en realidad en ninguna parte le habla de esto. Entonces, tratando de ser objetivo, hasta aquí yo no le he dado a ustedes ninguna pista de que él postula alguna de las dos causas. ¿Se entiende? Así que todo lo que podamos decir de Alport en este nivel es conjetura o hipótesis. Nicolás y Macarena, digamos, sabemos que cuando, por ejemplo, se analiza un caso clínico de un paciente, no se puede llegar y decir, no, es que este paciente tiene un conflicto edípico con el padre o con la madre. Uno con mucha suerte en las primeras sesiones puede llegar a hipotetizar algo así. Yo puedo hipotetizar con mucha humildad, ¿cierto?
hipotetizo en base a esto y esto, que quizás el paciente tiene un... Pero no puedo llegar a afirmar algo tan tajante si es que apenas lo he visto una vez. ¿Se entiende? Entonces, mucha atención y mucho cuidado con confundir lo que objetivamente se leyó o se dijo con lo que yo fantaseé o sentí que creo que fuera. Y esto nos sirve para toda la carrera, más allá de esta intervención de hoy día. Cierre paréntesis. Y por lo tanto diremos que no sabemos bien la postura de Allport respecto a herencia versus ambiente, no la sabemos, pero si tuviéramos que decir algo basado en su propia, en lo que sabemos de él, podríamos hipotetizar que probablemente Allport considere ambos factores como causales de la personalidad y que interactúan probablemente entre sí. Y hasta ahí podemos decir de Allport. Y con eso hagamos un resumen. Para Allport, entonces, la personalidad es interaccionista, biofísica, principalmente estructural, pero también algo biológica, en cuanto a la causa, digamos, a lo que explica la personalidad, la conducta. Y finalmente no sabemos si le da, qué rol le da a biología y ambiente, pero consideramos, en base a lo que sabemos de Allport, que probablemente él considere ambas influencias como importantes. Y con eso hemos pasado a Allport por el filtro de los 4 debates. ¿Ok? Y siendo 10 para las 10, vamos a tener una rica pausa de 10 minutos para que vaya a hacer su Nescafé. Y a la vuelta empezamos a ver la materia de las teorías factoriales de personalidad. Volvemos entonces en 10 minutos.